El presidente Trump revocó la protección del servicio secreto para la ex vicepresidenta Kamala Harris, a pesar del memorándum que firmó el presidente Biden en enero que extendía esa protección de Harris hasta 18 meses. Usualmente los vicepresidentes reciben solo 6 meses de protección tras dejar el cargo. Nuestra compañera Claudia Uceda desde la capital del país nos tiene más detalles ante esta noticia. Adelante, Claudia. Muy buenas tardes. Fueron rivales y continúa esa enemistad. El presidente Donald Trump le quitó la protección de servicio secreto a la ex vicepresidenta Kamala Harris. Esto en un momento en la que ella se está preparando el próximo mes para hacer una gira promocional de su libro. ¿Qué significa esto? Que ella no tendrá agentes federales las 24 horas, todos los días, dedicados únicamente a su seguridad, tanto en su casa como al lado de ella. Si ella ahora quiere tener seguridad, tendrá que pagarlo con su propio dinero y contratar a un equipo. Tampoco esto significa que contará con el análisis, o sea, ella no va a tener información de inteligencia que obviamente cuenta el servicio secreto. Ahora, por lo general, todos los vicepresidentes, después de irse de la Casa Blanca, cuentan con la protección del servicio secreto por 6 meses más. Pero el expresidente Joe Biden pidió esta extensión de 1 año para Harris antes de irse de la Casa Blanca. Ahora, con que Trump canceló abruptamente, ella va a tener que, a partir del 1 de septiembre, pagar por su propia seguridad. ¿Es una venganza contra ella o se trata de ahorrar dinero? Esa es la pregunta. Reportando desde Washington, soy Claudia Uceda. Regreso contigo. Muchas gracias, Claudia. Y precisamente vamos a conversar sobre este tema con el analista demócrata Javier Massa. Señor Massa, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, lo cierto es que esta ha sido la norma. Los vicepresidentes tienen una seguridad por 6 meses, después de lo cual se les retira. Y son los presidentes los que tienen una protección del servicio secreto vitalicia. Pero, ¿qué análisis usted hace de esta decisión de revocar lo que había dado de extensión el presidente Biden a su vicepresidente? Félix, a ver, para empezar qué curioso, ¿no? Qué curioso que ocurre con una vicepresidenta, con una política que tiene una amplia presencia en el foco mediático, que le quiten la protección. Le quitó también Trump la protección a 2 ex colaboradores suyos, a Mike Pompeo y a John Bolton, que fueron muy cercanos a él, luego se distanciaron, y una vez que se distanciaron también les quitó la protección del servicio secreto. Pero vamos al tema de fondo. Estados Unidos ha cambiado. O sea, solamente el año pasado hubo más de 10.000 amenazas para los miembros del Congreso, más de 10.000 amenazas y más de 50 atentados con violencia. O sea, estamos hablando no de una posibilidad, de una exageración. Hay una amenaza real contra nuestros líderes, contra nuestros políticos. Hace un par de meses, Félix, termino con esto, asesinaron a la representante estatal Melissa Hartman y su esposa, y el mismo día atentaron contra el senador John Hoffman y su esposa. Curiosamente, demócratas. Días antes, días después, tiraron bombas incendiarias contra la casa del gobernador Shapiro de Pensilvania, también demócrata. No estamos hablando aquí de ciencia ficción. La violencia política existe y está creciendo en Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas hay un ambiente político enraecido y marcado tristemente por la violencia. Pero estuve revisando un poco qué había pasado, por ejemplo, con el vicepresidente Pence en su momento, que también estaba en un ambiente crítico. Y él tuvo la protección de los 6 meses y después se le retiró. ¿Qué hace diferente ese caso ahora al de la vicepresidenta Kamala Harris? Yo te puedo asegurar, Félix, que si Mike Pence no se hubiera distanciado de Trump, hasta ahora, hasta este momento, continuaría con la protección del servicio secreto. Trump está utilizando, y eso es lo malo, por Dios, está utilizando al servicio secreto como un arma de presión política, como un mensaje para todos aquellos cercanos o en la otra orilla del espectro político, en la relación política con él, de pórtense bonito, porque si no yo tengo el poder de memorándum, de mandar el memorándum al servicio secreto y decirle a este me lo dejan solo, se terminó el plazo de los 6 meses y ahí que se las arreglen. O sea, es realmente triste. No es un tema, porque por ahí salió un comentario que es un tema de recursos, de falta de dinero, por favor, o sea, no. Eso es una exageración. Simplemente no podemos aceptar que en un momento que hay tanta violencia política,
donde solamente el año pasado hubo 800 muertos producto de 500 atentados con armas de fuego. Así están las cosas en Estados Unidos, o sea, la amenaza existe. Y hay un elemento adicional, más allá de lo que dicen las normas, que son las que se están cumpliendo, no es nada extraordinario, pero hay un hecho adicional en esta discusión, es que la vicepresidenta comienza ahora en septiembre una gira de promoción de su libro. Y ella ya en algunas entrevistas que ha dado ha esbozado los primeros detalles de que va a ser muy crítica con el presidente Trump. ¿Usted cree que eso tiene alguna relación? Eso que comentas es bien interesante. Su libro creo que se llama 107 días. Sí, tiene relación con eso evidentemente porque va a estar en el foco mediático cuanto más requeriría protección, pero además, ojo al piojo. Ella acaba de decir que no va a correr una candidatura para gobernadora de California. Ya se está hablando, y cuando se habla en política es por algo, es que podría hacer un dúo de candidatura con el actual gobernador de California para el 2028, que vaya Newsom adelante y ella que vaya como candidata a vicepresidenta. O sea, sí hay mucho en la proyección política de Kamala Harris, con mayor razón tendría protección, pero también con mayor razón despierta el celo en la Casa Blanca, evidentemente. Pues señor Massa, muchísimas gracias. Y lo que pedimos todos es que haya tranquilidad. La violencia no tiene ningún papel que jugar en la política ni de los Estados Unidos ni de ningún país. Que se tomen las precauciones del caso y que no tengamos nada que lamentar. Muchísimas gracias. Ojalá. A ustedes. En otras noticias, un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea Polaca se estrelló durante las prácticas para un espectáculo aéreo en la Polonia Central. Según el ejército polaco, el piloto murió. Las imágenes pueden ser perturbadoras porque muestran la aeronave cuando ejecutaba una maniobra acrobática sobre el aeródromo, cuando de repente comenzó a caer en picado a gran velocidad hasta caer en la pista envuelta en llamas. El Correo Postal de México suspende temporalmente envío de paquetes a Estados Unidos. Al volver de la pausa les decimos el porqué de esa medida. ¿Y cómo se preparan las escuelas en caso de un ataque armado? Lo hablaremos con un experto. Sigan con nosotros acá en Conectados. Estas son las 7 del 24/7. Una corte federal de apelaciones bloquea la decisión del presidente Trump de poner fin a protecciones legales para 600,000 venezolanos, por lo que ahora un juez de San Francisco deberá decidir qué va a ocurrir con esa medida de protección temporal. Los aranceles de paquetes procedentes del extranjero con valor por debajo de los $800, lo que representa un alza en los precios de unos 4 millones de artículos que se compran en Estados Unidos. El presidente Trump revoca la protección del servicio secreto de la ex vicepresidenta Kamala Harris, lo que forma parte de una serie de medidas que eliminan privilegios para antiguos funcionarios del gobierno de Biden. En Nueva Orleans se conmemora el 20º aniversario del devastador paso del huracán Katrina, uno de los más mortíferos en la historia del país, que cobró la vida de cerca de 2,000 personas y causó daños por más de $100 millones. 2 pasajeros que viajaban en un vuelo operado por la compañía SkyWest que se dirigía a Colorado desde Houston, Texas, sufrieron heridas y tuvieron que ser enviados al hospital luego de que la aeronave pasara por violentas turbulencias. La Administración de Alimentos y Medicamentos anuncia un retiro del mercado de huevos producidos por la compañía Country Eggs entre los meses de junio y julio, con sede en California, debido a una amenaza de salmonela. Taylor Swift y Travis Kelce hacen su primera aparición pública desde que anunciaron su compromiso y lo que hacen en un partido de fútbol americano universitario en el estadio Arrowhead de Kansas City. El ataque a la Escuela Católica de Minneapolis esta semana nos recuerda la triste realidad de que no podemos bajar la guardia, sobre todo en las escuelas donde el personal y los estudiantes deben estar bien preparados para saber qué hacer si se presenta una situación así como en su escuela y como lo que sucedió en Minneapolis. Para hablar de esto nos acompaña Noel Candelaria, secretario tesorero de la Asociación Nacional de Educación. Muy buenas tardes, gracias por conectarse con nosotros. Noel, ¿por qué es tan importante que todas las escuelas en el país estén entrenados sus estudiantes y sus profesores de cómo deben actuar en una situación donde hay un tirador activo?
Gracias, Carolina. Primeramente, lo que ocurrió en la iglesia de Anunciación en Minneapolis claramente es una tragedia y yo como padre y como maestro, pues nos duele, ¿verdad? Nos duele profundamente porque ningún lugar sagrado, ninguna escuela, ninguna comunidad debería vivir con el miedo constante sobre la violencia con armas. Y como educadores sabemos que la realidad de la violencia con armas ha creado profundo estrés en los estudiantes y familias y en los maestros. Y necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para poner al fin estas tragedias sin sentido. El año pasado, como la NEA, desarrollamos un guía que se llama School Violence Prevention and Response Guide, que está en inglés y en español. Y este guía ofrece recursos, herramientas y recomendaciones para que los educadores podamos prevenir, para poder prepararnos, responder y recuperarnos de la violencia con armas en nuestras escuelas. Incluso los estudiantes que nunca han vivido un tiroteo cargan con el trauma de los lockdowns y los simulacros de tiroteos activos, y ese miedo anticipado marca sus vidas y afecta su aprendizaje. Por eso debemos de tener los trainings necesitados. De hecho, escuchamos varios testimonios de estudiantes que hicieron todo lo posible o trataron de proteger a sus compañeros o que sus compañeros lo protegieron a ellos mientras estaban registrando los disparos. Cuéntanos de la valentía y cómo mantener la fuerza para tomar una rápida acción como esa, especialmente de un pequeño o de un profesor que toma esa decisión así rápidamente para proteger a su salón de clase. Y por eso el entrenamiento es muy importante, para poder tener el entrenamiento necesario en esos momentos para poder reaccionar con lo necesario, porque es importante no nomás mantener la calma de los estudiantes, pero también saber el efecto mental que van a tener cuando sucede algo tan grave como un tiroteo en las escuelas. Y por eso tenemos que seguir pendiente y asegurar que todas las escuelas tengan esos entrenamientos necesarios, pero también saber que incluso debe de ser apropiado a la edad de los estudiantes, porque es muy diferente a un niño de 5 años a un niño de 15 años, y por eso tenemos que estar pendientes sobre eso también. Y hablando de los niños, también tenemos que hablar de los padres, porque muchos padres se vieron corriendo hacia la escuela en pánico, tratando de buscar información sobre sus hijos, pero ¿qué tipo de protocolos o recursos hay disponibles para los padres en una situación como esa? Pues por eso el guía que tenemos da mucha información sobre todo lo que debe de estar en clase antes de que suceda algo, para que haya un plan y que todos los padres sepan el plan y cómo se va a activar ese plan de comunicación, que es muy importante en esos momentos cuando hay tanto caos en el sistema, cuando todos están queriendo información. Entonces, ¿qué es el plan de comunicación que tienen las escuelas para que tengan la información de todos los padres? ¿Qué es la mejor forma de comunicarse con los padres en ese momento, sea por texto, sea por correo electrónico? ¿Qué son los diferentes métodos que debemos de asesorar en la comunidad para que tengamos toda la información de los padres en esos momentos, para que podamos tener la información y también para mantener la calma necesaria en ese momento, que es difícil? Yo creo como padre no me imagino cómo reaccionaría en eso, pero la información es muy importante y tener todos los métodos al instante, pero tiene que hacerse todo eso antes de que pase, no después. Y por eso el guía que tenemos con la NEA es muy importante, porque es un guía que informa cómo poder responder y qué es lo que tenemos que tener antes de que pase una tragedia, para que los padres puedan recibir esa información. Estar muy informados y también tener conversaciones con sus hijos como los maestros en caso de que se dé una emergencia. Muchísimas gracias, Noel Candelaria, secretario tesorero de la Asociación Nacional de Educación. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, Carolina. Y hoy se conmemoraron 20 años del paso del arrasador huracán Katrina, que no olvidemos que esa poderosa tormenta devastó a Nueva Orleans, que pasó de ser un huracán de categoría 1 a uno de categoría 5 en cuestión de muy pocas horas. Así es, y la ciudad se encuentra allí. Está Lidia Terrazas, allí nos cuenta cómo recuerdan el efecto mortal del huracán sobre Nueva Orleans, una tragedia que superó todos los peores pronósticos.
Así es, se cumplen 20 años desde que el huracán Katrina tocó tierra en las costas de Luisiana y Mississippi, un 29 de agosto del 2005, cobrando la vida de casi 1,400 personas, en su mayoría en el área de Nueva Orleans, la ciudad más afectada por las inundaciones de este catastrófico huracán, una ciudad que no estaba preparada para una tragedia de esta magnitud. En el transcurso de este día se siguen llevando a cabo diferentes eventos en memoria de estos 20 años desde el huracán Katrina. Hablamos con Brenda Murphy, una residente de Nueva Orleans que vivió en carne propia el huracán y quien ahora dice que es necesario sanar de la tragedia. Escuchemos. El perder amigos, el perder gente querida, te pega bien fuerte. Entonces, creo que muchos de nosotros hemos tratado de olvidar, pero sin sanarnos. Y ya, Katrina ya pasó, son 20 años. No podemos vivir con ese recuerdo que hace daño, con ese recuerdo que no construye, con ese recuerdo que no beneficia en nada. Porque al final del día la ciudad sigue avanzando. Los efectos del huracán Katrina continúan a través de los años. Miles de familias salieron huyendo de Luisiana, instalándose en estados como Texas y estados aledaños. Sabemos que funcionarios de Luisiana van a llevar a cabo más eventos en conmemoración al huracán en el transcurso de este fin de semana. Es todo de mi parte desde Nueva Orleans. Lidia Terrazas, Univisión. Muchísimas gracias, Lidia, por la información. Y desaparece la laguna que eximía de aranceles a los paquetes de escaso valor, lo cual significa que los paquetes enviados a Estados Unidos por un valor inferior a los $800 están sujetos ya a los impuestos adicionales. Por eso nos conectamos con nuestra compañera Reina Rodríguez, quien nos tiene los pormenores desde Texas también para esta noticia que ha causado mucha reacción. Adelante. Así es, hoy llega a su fin la exención arancelaria conocida como de minimis, que prácticamente permitía a los servicios postales internacionales enviar mercancía, paquetes a Estados Unidos libre de impuestos, siempre y cuando ésta tuviera un valor de menos de $800. A partir de hoy, estos envíos se enfrentan a una tarifa del 10 al 50%, dependiendo de dónde provienen, del origen de estos envíos, o también pueden estar sujetas a un impuesto de entre $80 y $200 en algunos casos. Esto sería en los próximos 6 meses. Lo que nos dicen expertos en la economía es de que esto va a elevar los costos de productos e incluso estaría afectando a grandes empresas de comercio electrónico al cambiar de alguna manera el modelo de la cadena de suministro, llámese empresas como Temu o como Shein, por ejemplo, que se estarían enfrentando a pérdidas millonarias. Hablamos con la gente, hablamos con consumidores, quienes nos dicen que, bueno, acostumbran ordenar mucho de estos lugares en internet por los precios, y que reciben también paquetería o paquetes de otros países como México, Europa, y pues ahora nos dicen que no están contentos por los altos costos a los que quizás ahora se estuvieran enfrentando. Escuchemos un poquito acerca de lo que nos cuentan. Nosotros, tanto mi esposa como yo, sí compramos mucho de fuera, o sea, de China, vienen muchas cosas de España. Tenemos familiares allá en Europa, entonces sí nos va a afectar bastante. Y si lo están haciendo para detenernos a comprar más aquí, pues menos vamos a comprar. Porque para comenzar lo que ganamos no nos da ni para la quincena. Al menos 25 países, entre ellos en México, han dicho que suspenderán la entrega o los envíos de paquetes a Estados Unidos debido a que la medida pues ha causado incertidumbre en el sector logístico. Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dice que está preparado para hacer cumplir esta orden y que incluso se encuentran trabajando con transportistas, así como socios comerciales, para minimizar la interrupción en esta cadena de suministro. La Casa Blanca insiste que este cambio es parte
para mejorar la seguridad nacional, así como también mejorar la economía estadounidense. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Reina. Y siguiendo con el tema, y como nos decía Reina, el Servicio Postal de México suspendió de manera temporal el envío de cartas y paquetería a los Estados Unidos. La medida responde a lo que estábamos viendo, la decisión del gobierno del presidente Trump de imponer desde hoy un gravamen a todos los envíos procedentes del extranjero. Otros países por el mundo han tomado medidas similares. Nos conectamos con Susana López para que nos cuente más. Carolina Félix, los saludo desde la Ciudad de México, y es que la Oficina Central de Correos de México, que está aquí a mis espaldas, canceló desde el día de ayer todo tipo de envíos hacia Estados Unidos. Esto después de darse a conocer estas disposiciones de cobro de impuestos a todo tipo de paquetes. Y bueno, pues el gobierno de México ha anunciado que hasta que no, queden claras estas reglas, pues no se reanudarán los envíos, al menos no por parte de Correos de México. Para la gente acá es muy importante estar en contacto con sus familiares en Estados Unidos a través de este sistema, justo porque envían pues ropa, a veces dulces, envían cartas, envían documentos. Entonces, bueno, pues esto trastoca un poco pues esta, comunicación habitual que se tiene a través de estas vías. Ayer pues platicábamos con una de las personas afectadas por esta situación. Quería enviar un paquete, 2 cajas hacia Salinas, California, para sus familiares. Era ropa y algunos dulces y no pudo hacerlo. Vamos a escuchar lo que nos contó. Pues me tengo que esperar. Sí, pues imagínense cómo voy a pagar muchísimo por enviar pura ropa. ¿Qué es lo que va a enviar? Ropa y unos dulces. ¿Para quién son? Para familiar. ¿Generalmente envía? Sí. ¿Cómo cada cuándo? Cada 2 meses. Eso es mucho problema, ¿no? No podemos enviar nada, pues menos comunicación. Que no saben la fecha para cuándo se puede enviar. Que no tienen un día específico. Carolina Félix, ya escuchábamos este testimonio, y así como este hay muchos más de las personas que necesitan enviar documentación y que finalmente pues no podrán hacerlo, y no solo sino paquetes importantes y que tenían pues cierta comunicación, como ya les decía, a través de este medio con sus familiares, con amigos, y ahora no podrán hacerlo. Cabe mencionar que Correos de México pues sigue enviando a otros 190 países porque hay acuerdos con ellos para poder hacer estos envíos, pero a excepción de Estados Unidos, y hasta nuevo aviso, pues quedarán cancelados estos envíos. Es el reporte que tenemos desde la Ciudad de México. Les enviamos un saludo. Muchísimas gracias, Susana, por la información. Mientras que en Nueva Zelanda, imágenes de una cámara de vigilancia de un robo podrían servir para localizar al fugitivo Tom Phillips, que desapareció en el año 2021 con sus 3 hijos. Ahí se ve a un hombre enmascarado y un niño mirando a través de las ventanas de una tienda. Luego salen chispas y se ve a la pareja salir con artículos y huir en un vehículo todoterreno. Nicolás Maduro elogió al presidente colombiano Gustavo Petro por desplegar 25.000 soldados para reforzar la seguridad en la frontera que comparten Venezuela y Colombia. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela aumenta con la creciente concentración naval estadounidense en el sur del Caribe para, según la Casa Blanca, combatir la amenaza de los carteles de la droga latinoamericanos. Las farmacias de CVS no aplicarán vacunas contra el COVID-19 en 16 estados. Tenemos esto y mucho más aquí en Conectados.